Hipólito Barreiro nació en Rafaela, provincia de Santa Fe. Continuador de un linaje que lo unía a la medicina y a la política, Barreiro se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Los viajes por el extranjero lo cruzarían con Juan Domingo Perón, con quien pronto entabló una relación de amistad y de confianza como su médico personal. Barreiro mantuvo una importante tarea de investigación en la erradicación de la malaria. Fue embajador en África y creó la Fundación Barreiro en Argentina, donde desarrolla su especialización en el tratamiento de la glándula prostática, y fue nombrado mayor notable por la Cámara de Diputados. Nuestro invitado de hoy es además el autor del libro Juancito Sosa, el indio que cambió la historia, una investigación que echó luz sobre los orígenes de Juan Perón, mantenidos en secreto hasta entonces. Señoras y señores, con nosotros, Hipólito Barreiro. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Has caminado mucho en la vida, ¿no? Bastante. Recién nos contaba la locutora que diste la vuelta al mundo. Saliste por Nueva York y entraste por Los Ángeles a Estados Unidos, después de recorrer ¿cuántos kilómetros? 200.000 kilómetros más o menos, entre idas y vueltas y contramarchas. Llegué a Los Ángeles el mismo día que se mató la Marilyn Monroe. 1962. 3-4 días antes de la guerra de los misiles con Cuba. Ajá. Estaba Kennedy. Y en ese viaje tuviste algunas escalas. Hay una sin duda que marcó tu vida, ¿no? Si no me equivoco, fue en España. En España primero, cuando fui a verlo a Perón, que era mi deseo, primero estuvimos 3 días con él, sacamos fotos, películas, nos hicimos amigos, hicimos una química enseguida con Perón. Perón no se sentía bien porque estaba recién llegado y estaba acosado, con problemas. Pero bueno. ¿Podés contar los problemas? Concretamente lo habían operado. No, eso fue después, en el 64, cuando yo me escribía con él, le mandaba 4 o 5 cartas y él me contestaba una, con eso me quedaba yo contento. Y en noviembre del 64, él me escribe y me hace llegar una inquietud que no se sentía muy bien, pero así muy, muy levemente. Entonces yo aprovecho y viajo a Madrid, a Europa. Y de entrada más lo vi por el ojo clínico de que él no andaba bien. Su movimiento denotaban que él estaba siempre en posesión de sus piernas, porque lo que más impresionaba a Perón eran las piernas. Hacía boxeo desde chico y hacía esgrima después de grande. Y le digo, ¿qué le pasa, general? No lo veo bien. Y me dice, sí, Barreiro, me operé de la próstata en marzo, ahí entrando en confidencia. Y le digo yo, ¿y por qué no anda bien? Y entonces entró a darme explicaciones. Las explicaciones de Perón, que eran técnicas, él sabía todo, él conocía todo. Él era nieto de un médico y su padre había estudiado medicina, ¿no? Era nieto de un médico. Su padre había estudiado el primer año, segundo de medicina, y tuvo que aislarse en el campo por una afección tuberculosa. A eso vamos después. Volvamos a España cuando... Pero él conocía muy bien su problema
y su problema médico. Perón te daba una conferencia de historia ante los historiadores de la Academia Mundial. Te daba una conferencia sobre hacer puentes ante una academia de ingenieros. Sabía de todo. Entonces, hablando de lo suyo, me dice, ve, ahí en la Unión Soviética, estábamos en plena Guerra Fría, año 64. En la Unión Soviética están haciendo trabajos de investigación muy interesantes sobre estas cuestiones de la próstata. Y yo quisiera enterarme bien de este tema. Y me mencionó dos nombres, uno del profesor Brezhnev de la cibernética de Moscú y otro de otro profesor en Praga. Y me dice, tendría que ir, y ya me encara a mí, tendría que ir a Praga, buscar la visa ahí, porque no se podía conseguir la visa desde España. Estaba Franco en ese momento. Estaba Franco, anticomunista, y después de ahí ir hasta Moscú a ver a fulano, ellos conocen todo. Y le digo, ¿y por qué conocen ellos y no Estados Unidos? Ah, dice, rápido, pero porque la industria farmacéutica maneja todo eso, es capitalismo, mientras que en el país comunista, en el mundo comunista eso no existe. Entonces me encargó, ¿por qué no va? Y me averigua todo eso, ya entrando. Bueno, fui por 2 días apurado para no desviar mi viaje y me quedé unos 26 días. Extraordinario, las cosas que aprendí. Se me abrió un mundo. Claro, yo venía de África, venía de estar en plena selva africana. Imagínate vos, ¿cómo no se me va a abrir la oportunidad? Aclaramos un poquito para ordenar. En ese viaje de 200.000 millas hubo 2 escalas. Una en 1960 en Madrid, cuando Perón vivía, todavía no vivía. La primera escala fue en Venezuela. Venezuela. Pero después llegaste a Madrid. Lo que estoy diciendo que después del viaje, la vuelta al mundo, terminaste trabajando como médico en África. Bueno, estuve 17 años en África con enfermedades tropicales, parasitosis, malaria, sobre todo lo que es endémica y que mata, la malaria falciparum, no es la malaria que tenemos aquí, ni la que tenemos en América, sino la malariae falciparum que mata. Entonces, si vos no tenés conocimiento del antídoto y no practicás todo eso, te puede llevar al cajón. Perón me trató con mucho afecto, mucho cariño, y me dice, bueno, métale ¿qué? Le digo. Usted es una primadona, general. Yo soy un médico de los campos, de curar a los negritos, como dice usted. No, bueno, pero no hay nadie mejor que usted para hacerlo. Felizmente, yo tuve ya a esa altura conocimientos y me había hecho amigos de 2 profesores en Alemania, en Heidenheim, sobre el río Metz, y en Heidelberg. Y ellos fueron los que coparon y me ayudaron a mí a continuar. Yo venía 3, 4 veces al año cuando era necesario, porque Liberia, cruzar el Mediterráneo es muy cerca. Y así lo fuimos llevando a Perón hasta 1969. Y Perón estaba muy bien, se había compuesto perfectamente. Era un hombre muy fuerte,
era un indio fuerte. Es interesante porque la vida te llevó a ejercer la medicina en Liberia, pero conociste a Perón y allí es donde de alguna manera se dan dos variantes, porque sos especialista en enfermedades urológicas y próstata. El doctor Hipólito Barreiro preside una fundación especializada en el tema. Pero además el contacto con Perón no solo te acercó a una especialidad médica, sino a Perón mismo, y de allí surgió el interés por su vida y su historia, ¿no? Pues indudablemente. Perón era un tipo excepcional. Me di cuenta del primer momento que lo vi, el 7 de agosto del 60, la primer viaje que hago, cuando lo veo por primera vez y nos sacamos fotos y muy cariñoso, muy afectuoso. Y luego cuando me manda y empezamos el tratamiento, y desde 1964 a 1969, casi final de 70, yo después dejé de verlo porque me ocupaba de mis cosas en África, y Perón andaba muy ocupado con el tema de la política que se estaba desarrollando aquí, que se veía venir. Ya la gente no podía más aguantar toda la falta de democracia y de libertad de las fuerzas militares de entonces. De manera que hablar de Perón es hablar una semana seguida. Y yo me canso y a veces lloro para adentro y pienso qué estaría haciendo Perón ahora, qué diría ahora, cómo reaccionaría ahora. Bueno, esto es una cosa muy linda que es para hablarla, sentirla, porque nos damos cuenta que lo que hace Perón en el pueblo argentino es crear un sentimiento, más que un partido político, que peronismo, tal cosa, el otro. Perón creó un sentimiento, el sentimiento se aloja en el corazón del hombre común argentino, del hombre y de la mujer común. Y somos así nosotros, como los colombianos son colombianos, y los venezolanos y los norteamericanos, nosotros somos así. Creemos en una cosa, nos emocionamos y guardamos la emoción toda su vida, toda nuestra vida, y eso influye en el país. Tenemos la oportunidad de ser un pueblo, como Perón decía, un pueblo sano, un pueblo multisectorial, con mucha sangre adentro y mucha sangre aborigen. Perón era, bueno, precisamente vos hiciste un estudio que se llama, una investigación. Comenzó por lo que sé, como un libro, pero terminó siendo una investigación muy profunda. El libro se llama Juancito Sosa. No se llama Juancito Perón, se llama Juancito Sosa. El indio que cambió la historia. El indio que cambió la historia. Primera pregunta, ¿por qué se llama Juancito Sosa y no Juancito Perón, el título del libro? Porque él llevaba el nombre de la madre, Juancito. La madre era Juana. La madre era una descendiente directa de Tehuelche. Perón, el padre, era un europeo con antecedentes en Córcega, en el Mediterráneo. Hay muchos Perón en Italia, en Yugoslavia, en la zona esa mediterránea. El padre de Perón había estudiado medicina y se enfermó. Conoció a la madre a los 16 años, la que después fue la madre, y cuando yo investigué esto, no podía entender qué es lo que había ocurrido con Perón.
cuando yo lo vi en el año 60, ese mismo día, lo pelea, pero usted va a decir, ¿cómo lo va a pelear? Pero sí, él vio un joven de 32 años, fanático, como era yo, y más ante su presencia. Le digo, general, pero a usted no lo echaron en el 55. Usted se fue porque quiso, porque tenía todo programado para regresar. Y Perón me miró como si le hubiera agarrado iba directo a una llaga, yo estaba en el tema. Y ahí nomás no le di tiempo a contestarme, porque si le doy tiempo a contestarme, Perón me cuenta otra cosa. Porque Perón era así, era un hombre multifacético, multi. ¿Y qué le preguntaste de nuevo? Y entonces le digo yo, usted se fue porque quiso. Y entonces ahí no lo dejo respirar. Él se apoyó, estábamos parados los dos, él se apoyó contra una pared, ahí no en Puerta de Hierro, sino en el plantío, la primera casita que tuvo Perón, y se apoyó y le digo, usted antes de irse se dio vuelta cuando cruzaba la explanada para ir a la Cañonera paraguaya, se dio vuelta y le dijo a su edecán, mayor Gustavo Alfredo Renner, usted Renner, quédese que yo ya vuelvo. Eso me lo había contado Renner a mí, así que no era cuento, ya la sabía bien. Perón se quedó, y entonces, sí, dice Barreiro, pero el pueblo a mí no me defendió. No fue el pueblo, fueron los dirigentes que se reacomodaron de acuerdo al estómago, como siempre ocurre. Y Perón se dio cuenta que yo sabía todas estas cosas y fuimos juntando una química, como dije antes, sin darnos cuenta de la bella amistad que se hizo después. Hipólito, vamos a ir a un corte, pero me parece interesante recordar algo. Este programa se verá durante mucho tiempo, dentro de muchos años. Has dado nombres que prueban tu conocimiento. Renner, por ejemplo, fue decán de Perón, estuvo en los últimos tiempos con él. Estaba con él cuando se bombardeó Plaza de Mayo. La Cañonera, yo le cuento un poco a los jóvenes esto. La Cañonera, Perón, cuando se hace el golpe el 16 de septiembre, después de 3 días de lucha, él decide, para evitar un derramamiento de sangre, irse y es alojado en una cañonera paraguaya. Y describís el viaje en bote hasta la Cañonera. Pero quiero contar algo. En estos días, un diario, Más que Centenario, acaba de reivindicar el golpe contra Perón de 1955. Y es un dato sorprendente, preocupante, pero claro, tampoco sorprende que quienes han reivindicado el mayor genocidio de América Latina, que es la guerra de la triple infamia, ahora reivindiquen el golpe que derrocó a Perón y condenó a los argentinos a 17 años de proscripción. Todo esto no tiene tanta importancia si no lo traemos al día de hoy, y bastaría con seguir leyendo ese diario para darnos cuenta qué pensó de esos hechos históricos y qué piensa de la actualidad. Vamos a un corte. Bueno, seguimos conversando con Hipólito Barreiro. La verdad que estamos haciendo un viaje, ¿no? Porque de pronto escucharte decir, bueno, cuando estuve con Perón, mencionaste que estuviste con Perón en el plantío,
para muchos el plantío, ¿dónde estuvo? ¿Qué era eso? Un lugar Barrio. donde había plantas. Era una quinta. Una quinta. Perón, antes de estar en Puerta de Hierro, vivió en otro lugar en 1960 que se llamaba El Plantío. En la carretera La Coruña. Y yo he visto una filmación, creo que probablemente la veamos, una filmación del doctor Hipólito Barreiro, su señora, 1960, con Juan Domingo Perón. Y ese estilo tan particular que tenía Perón de pararse, ¿no? Tirándose para atrás. Eso era el body language, lenguaje corporal del tehuelche. Se ponía para atrás. Entonces, la casaca militar, en vez de estar derecha, se abría un poquito y lo ponía de esta forma. Y interesante. Todos los otros generales derechitos, Perón para atrás. Es sorprendente porque vos decís Juancito Sosa, en primer lugar, planteás, en este libro nos contás que en sus primeros años todavía no llevaba el apellido Perón. No, en los primeros 2 años llevaba el nombre de la madre. No lo había escrito el padre Era todavía. Juancito Sosa. Juancito Sosa, el nombre de la madre. Y el subtítulo es muy claro, es El indio que cambió la historia. La verdad que cuando uno ve la foto elegida para la tapa, no sé, yo por lo menos, vos lo contás a que lo decís, no sé si lo ven parecido, yo lo veo parecido a Yupanqui, que es... Y ahí está en la página 141, si te fijas, 141, están los dos. Claro, y estamos hablando de un rostro característico. Miren ustedes, esto es increíble, el parecido de Yupanqui con Perón. Todos sabemos que Yupanqui tiene un origen indio, criollo. Tehuelche también, Tehuelche, ¿no? del sur de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Perón tenía origen indio por parte de la madre. De la madre, no, más que nada, tenía el 90% del genotipo de la abuela materna, Mercedes Toledo y Gauna, una india que había nacido en los Pagos del Azul. El Azul es hoy provincia de Buenos Aires, pero todo eso era zona india. Los indios estaban aquí nomás. Estaban así nomás, manejaban los ulmen, manejaban todo eso. Bueno, Perón nació, hay dos teorías. Está la teoría que dice que nació en 1895 y vos sostenés que en 1893. Hay que recordar la campaña del desierto, que fue en 1880. O sea que estamos hablando de que Perón nació entre 13, yo te creo a vos, 13 años después de la campaña del desierto. Perón entra al colegio militar en 1910. Sí. Ahí está la clave de por qué se oculta su origen indio, ¿no? Claro, claro. Era imposible para un futuro jefe militar o oficial emergido del Colegio Militar de la Nación, era muy imposible que fuera un indio, porque tenía que ocultarlo muy bien, porque los indios habían sido diezmados, ninguneados, como se dice ahora, y masacrados a raíz de la campaña de Roca. Roca tiene sus excusas, que dice que era porque Chile quería invadir, pero bueno, eso es otra cosa. Perón tenía sangre india un 90%. Las características antropológicas fueron muy bien estudiadas ahí en este libro mío, porque imagínate que no iba yo a hacer un cuadro antropológico nada menos que de Perón y meter un cuento. Con Perón no podías discutirlo, ¿no? De manera que nadie dijo nada, todos los antropólogos me felicitaron, nadie dudó de todo eso.
Y hasta hoy se mantiene eso. Otro descubrimiento tuyo tuvo que ver con el lugar de nacimiento de Perón, que siempre se planteó que Perón había nacido en Lobos, en una casa en Lobos, donde actualmente está el museo histórico que recuerda su supuesto lugar de nacimiento. Pero vos, investigando sobre su origen, descubriste otra cosa. Y están todos los catastros de la municipalidad de Roque Pérez, están todos los documentos de filiación de Perón, de manera que Perón mismo le dice a su biógrafo preferido y confiable, Pavón Pereira, yo lo único que quiero es que me lleven a reposar junto con Evita a mi pueblo natal, 50 centímetros que me dejen tranquilamente en un lugar ahí en Roque Pérez. Y bueno, eso se tiene que todavía dilucidar, pero ya se sabe que Perón nació en Roque Pérez, del otro lado del Salado, ¿Cómo descubriste la casa natal de Perón? Buscándola. Era un rancho que estaba metido así, ya al final de la zona urbana de Roque Pérez, y me meto y me llevan y me dicen, aquí nació Perón. ¿Aquí? Sí, aquí en este rancho, en esa puerta. Cuando él vino en el año 38, que vino de incógnita después de su viaje antes de irse a Europa, después de su viaje a Chile, él va en busca de sus orígenes y realmente encuentra su lugar de nacimiento y dice, aquí nací yo. Y se lo cuenta a Belardinelli, en fin, es una historia larga que hay que verla y leerla en este libro. Este libro que yo estoy en deuda con él porque me falta de la 5ª edición para arriba y no le he podido seguir porque, bueno, me enfermé, tuve un accidente y tengo mi ocupación de médico, que eso me consume horas y para eso hay que estar detrás del libro, pero es fundamental todo lo que se descubrió a partir de estas investigaciones que hemos hecho. Claro, porque ese ranchito perdido, Roque Pérez, que vos encontraste detrás de unos matorrales, es de suponer que si hubiera trascendido que allí nació Perón, la Revolución Libertadora lo hubiera destruido. Indudablemente. Hay que recordar que la Revolución Libertadora destruyó el Palacio Álzaga-Unzué, lo dinamitó. Allí donde ustedes ven la Biblioteca Nacional, estaba la residencia presidencial que habitó, bueno, primero Farrell un tiempo, luego Perón, Evita muere allí, y así como los ganadores de Caseros dinamitaron la Casa de Rosas, la destruyeron, eso ni la Revolución Francesa lo hizo, ¿no? No. Porque la Revolución Francesa nunca se le ocurrió destruir ni Versalles, ni los nazis, ni el Louvre. Hicieron eso. La Revolución Libertadora imitó a los vencedores de Caseros que destruyeron la Casa de Rosas, donde hoy está Palermo. Incluso en el zoológico hay un edificio, el Teatro Sarmiento, donde en los subsuelos están todavía los ladrillos de la Casa de Rosas. Del Palacio Álzaga-Unzué no queda nada, salvo donde está el Instituto Perón, que era la casa de Maestranza. Imagínense ustedes si hubiera descubierto la Revolución Libertadora esta casa que estamos viendo, señor director, en una foto donde vemos a un señor gordito, que es el papá de Perón, y a una señora, que es la madre, con la panza un poquito hinchada. 5 meses tenía ahí ella. ¿Estaba esperando a quién? ¿Ser madre? Le calculé 5 meses, porque yo aprendí a calcular eso en África,
porque venían a preguntar cuánto tiempo estoy, cuándo va a nacer el chico, y ahí no te puedes equivocar. Cuando llega arriba del ombligo ya empieza el 5.º mes. Y, Estamos hablando, en este caso es el hermano de Perón el que estaba, porque el papá de Perón vivía en Roque Pérez porque se había ido a curar de una tuberculosis, ¿no? Sí, se había ido a descansar, ahí estaba viviendo en Lobos, en una estancia, La Porteña, que era de los que había sido de gente de Rosas. Y ya después de Caseros, hablamos después de Caseros, se quedan los unitarios con esa estancia que está cerca de la laguna de Lobos. De manera que Perón nació en Roque Pérez, a orillas del Salado. Y quien me lo cuenta esto fue una persona que fue un lugarteniente del gobernador Mercante, muy amigo de Perón, y me dice, no, Barreiro, Perón no nació en Lobos. Eso es un cuento de hadas. Había sido diputado nacional y espada número 1 de Mercante, Cursac, Rodolfo Cursac. Qué memoria, ¿no? Un hombre mayor, ya de 84 años. Fue compañero de mi padre, que era diputado nacional, en la primera tanda de 1946, cuando Perón gana las elecciones el 24 de febrero de 1946. Y luego jura el 4 de junio de 1946. Vos, cuando estuviste con Perón, de estos temas no hablaste. Perón no hablaba de su origen. No, nunca, jamás yo tuve una conversación de este tipo. Hablábamos de cosas actuales, de la política actual, las preocupaciones que él tenía, una serie de cosas. Por ejemplo, un día me pregunta, una de las veces que yo iba, me dice, dígame, Fidel Castro es comunista, Che Guevara es comunista. Y digo, vea, yo no podría decir si es comunista o no, pero ellos tienen conexión con Rusia porque Estados Unidos lo quiere invadir. De manera que ellos se recuestan en alguna potencia. Ahora, yo fui compañero del Che Guevara en una pensión de la calle Junín 851, donde arriba estaba, o abajo estaba López y Echegoyen, que era una gran firma de editorial médica. Y ahí el Che Guevara era un hombre que ya tenía muy acendrado el tema comunista. Pero yo nunca lo escuché. Entonces me dice Perón que de Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba siempre detrás de Perón, Estados Unidos, del Departamento de Estado, le piden por qué no viaja él desde Madrid, viaja a Cuba para tratar de mejorar la situación antes de que Cuba se hiciese directamente procomunista. Y Perón dudó mucho tiempo y no fue. Uno de los que quería era Cook, pero Perón no iba a ir por lo que decía Cook, sino porque él siempre pensaba en 40, 50 años después, las consecuencias. Y Perón tampoco se quiso tratar clínicamente en Estados Unidos, ¿no? No, él sabía que en Estados Unidos no tenía nada que hacer con la próstata, porque ellos operaban en Estados Unidos, todos operaban, como siguen operando hoy, aquí en el mundo, en Europa, en toda América, siguen operando, porque esa es la técnica que tienen y que la industria farmacéutica es la que controla eso. Bien.
Evidentemente, Hipólito, has elegido siempre el camino de la polémica, tanto en la medicina como en la historia, e incluso en un movimiento como el peronismo, también polémicas dentro del peronismo, porque muchas de tus puntos de vista en torno al nacimiento, a la edad de Perón, al origen, han sido cuestionados por muchos peronistas, ¿no? De cualquier manera, pareciera ser que nuestros grandes hombres tienen sangre americana. La tuvo San Martín, hijo de Rosa Guarú. Hipólito Yrigoyen también tenía mestizaje, apellido vasco, pero origen indio. El testimonio de Rostro Yrigoyen lo podríamos poner junto con Perón y con Atahualpa Yupanqui. Y bueno, y Perón, con su manera de pararse, con su porte. De todas estas cosas nos habla Hipólito Barreiro y vamos a seguir conversando en el próximo bloque. Nos estamos riendo con Hipólito. Para mí no hay nada más hermoso que de solemnizar la historia, ¿no? Que pensar a los grandes hombres de nuestra historia como seres vivos, como tipos a los que le costó mucho, que no son de bronce, que sufrieron, que tenían dolores, y nos reíamos porque la especialidad del doctor Barreiro, adquirida y profundizada, luego de la visita a Perón, es el tratamiento de un mal que afecta a los hombres después de determinada edad, que es la prostatitis. Y uno de cuyos tratamientos, no lo voy a describir acá, ¿no? Mostrame las manos, Hipólito, a ver, las manos. Bueno, algunos entenderán, son manos históricas esas, porque son las manos que revisaron a Perón. Y algunos que hemos sido pacientes del doctor Barreiro tenemos el honor de haber compartido la experiencia que tuvo General Perón. Porque no hay ha avanzado mucho la medicina, pero el tratamiento más eficiente sigue siendo el tratamiento directo. No ha avanzado la industria, que no está de acuerdo siempre con el interés de la gente. Son dos cosas diferentes. La industria es la que maneja la plata y las tendencias, si se opera o no se opera. Y vos has planteado, tu experiencia africana determinó que plantearas caminos distintos. Por eso Barreiro ha polemizado sobre historia, sobre el origen de Perón, pero también polemizado sobre medicina y sobre el tratamiento de la próstata. Así es, más convencido que nunca. Y explicarle a la gente que no se debe operar, porque la próstata es el órgano vital que da ¿cómo te podría decir? Es la que maneja el vigor masculino, el vigor y la fuerza del hombre frente a la mujer, frente a la sociedad. La mujer es la mujer, es la madre. El hombre es el que cuida, el macho biológico. Y eso lo controla la próstata, que es un órgano muy pequeño que está debajo. Y bueno, cuando la gente, un hombre de 60 años, se empieza a sentir mal, es porque ya no responde masculinamente. Y entonces eso le trae una desgracia para el yo mismo, para la propia dignidad masculina. Lo que vos descubriste en la Unión Soviética, una de las cosas, según tengo entendido, tiene que ver con el PSA, el famoso diagnóstico que se suele hacer todavía. No, el PSA no se hacía en ese momento. Y hoy en día el PSA es algo que se usa malamente. Se usa para
mistificar una serie de situaciones que no es siempre contable con la dignidad y con la realidad. El PCA sí es útil para, como es el Papa Nicolau para las mujeres, para saber si hay o no un problema cancerígeno. Y se investiga, pero es nada más que una parte de eso. Nos acompañan, Hipólito, amigos, amigas de distintas agrupaciones: Peronismo Militante, Agrupación 6 de Agosto, Redacción de Mundo Villa, Asociación Radio Sin Fronteras, ONG Vientos Limpios del Sur, Juventud de Patria Grande, La Rosadita de Sildáñez, la organización Nunca es Tarde para Aprender y organización La Vereda del Frente de Barracas. Hoy tenemos un acompañamiento muy fuerte, motivado, porque en estos días se ha inaugurado la Casa de la Cultura en la Villa 21, en Barracas, sede de la Secretaría de Cultura de la Nación y primer edificio público del Estado Nacional en un barrio de emergencia. Creo que ese entusiasmo desborda y está expresado por la presencia de todas estas agrupaciones que se dedican a luchar por la inclusión social y por un mundo mejor. Y desde ellos van a salir algunas preguntas. Tenemos ya la primera pregunta. Buenas noches, soy Mariana y lo que quería saber es que si usted cree que hoy en día hay una mayor apertura para aceptar, por ejemplo, a un presidente de origen tehuelche. Gracias. Hoy están las condiciones dadas para ese logro, indudablemente que sí, porque antes aceptar a un indio en el ejército era casi imposible. Perón nunca dijo que era indio, no podía decirlo, no podía, él sentía su proceder del corazón, era una persona viva que quería profundamente al país. Y la evolución tuvo que darse en estos últimos 100 años. Indudablemente que son ustedes los que tienen la obligación, los que les interese la historia, de seguir adelante con esto y descubrir. La madre de Perón, Juana Sosa, cuando estaba viva, y este argumento lo usan muchos de los que intentan refutarte, solían levantarse las polleras y mostrar y decir: ven que tengo las piernas blancas, que no soy india. Vos conocías esto. Pero eso es cuento. Las mujeres tan indias como yo soy de origen gallego, y vos también. No sos vasco vos que te... No, yo soy de origen gallego. Digo por lo cabeza dura, ¿no? Pero Barreiro sin duda es un apellido más gallego que bueno. Ella era una india, 90% de la hija, era hija de Mercedes Toledo y Gauna, una india que había nacido en los Pagos del Azul y que cae en manos de lobos, a la altura de lobos. Nadie sabe por cuenta y cargo de qué malón o de qué huinca, de qué blanco se la había llevado, porque las indias deambulaban entre los ejércitos. ¿Cómo le decían a Juana Sosa en lo que ni siquiera se llamaba Roque Pérez en su pago? ¿Cómo le decían? Juana Huevo. Juana Huevo. Porque se la pasaba a caballo buscando huevos frescos para el marido que tenía tuberculosis. Pero escuchen esto, ¿no? Bueno, no era el supermercado que iba a ir ahora y encontrar huevos. Había huevos donde había. Y entonces ella iba por las diferentes granjas para... Ella mantuvo al hombre, lo engordó, lo puso bien, con calcio, con una serie de medidas que a ella se le ocurría para hacerlo vivir, y vivió hasta los 70 y pico de años. Sí, en la foto que mostramos antes se lo ve al padre Perón bien alimentado. Sí. Juana Huevo, realmente Juana Sosa, logró su éxito. Un dato, Hipólito: el padre muere joven, el padre muere a los 60 años, Sí. en 1928, en el barrio de Flores. En la calle Lobos. En la calle Lobos,
de Flores. Al 3.300. Al 3.300. Un dato también, anécdota pura, a unas 8, 9 cuadras de donde nació el Papa Francisco. Interesante. Y a unas 7 cuadras donde tuve el honor de nacer yo, junto con algunos amigos. Hay por lo menos 2 diputados, Larroque y Oporto, que también nacimos en esa zona. En los extremos, Perón y el Papa Francisco. Una curiosidad, es un dato del cual no quiero hacer ninguna interpretación. Pero Dolina, que imaginó siempre Flores como un barrio mágico, bueno, en este caso no fue mágico, pero sí real el hecho de que haya nacido un papa y tal vez el hombre más grande de la historia argentina. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, hola. Mi nombre es Walter, soy de Viento Limpio del Sur. Y la siguiente pregunta que te quería hacer es si ¿cómo te imaginas tu vida que hubiese sido sin haber conocido al general Juan Domingo Perón? Hubiera sido otra cosa mi vida. Hubiera sido otra cosa totalmente. No quiero imaginármela sin haberlo conocido a Perón. Con eso te digo todo. Es el comienzo de algo, de un bicho que se me metió adentro y que me hizo crecer, me descubrió cosas. Perón era extraordinario. Era un cacique que amaba a la gente. Por eso Perón nunca mató a nadie. Nadie puede decir que Perón mató a alguien. Perón era totalmente adverso, renegaba de toda agresión bastarda a un ser humano. Cuando él, por ejemplo, en una época de abril del 52, hubieron petardos y bombas en Plaza de Mayo, colocadas por un comando revolucionario de la Libertadora, los descubrieron y los metieron presos. Y Franklin Lucero, en aquel momento, el hombre que manejaba el ejército, cruza a la Casa de Gobierno y le dice: señor presidente, los amotinados están a buen resguardo, ¿qué hacemos? Y Perón tenía todo para proceda. Para aplicar la ley marcial. Claro, ya estaba la ley marcial, proceda. Y el hombre ya venía a buscar la quiesencia del presidente. Esto, no necesitaba nada más, esto. Y dice: no, Lucerito, como Perón le gustaba decir, todo diminutivo. No, Lucerito, déjelo donde está. Eso fue en ¿No fue junio de 55? Junio, sí. Después, en septiembre los liberó. Así era, pero incapaz de matar a nadie. Tenía adversión a todo lo que sea. Un día, charlando con él en Puerta de Hierro, él le hablaba a los árboles y le ponía nombres a cada uno y me mostraba, le gustaba pasear. Y yo estaba de corbata, lógicamente. Era en noviembre, hacía frío ya. Y una hormiga grande se me cae y se me mete, ¿no? Y se me iba a meter justo acá. Entonces, claro, me iba a meter y me iba a alargar ácido fórmico, me iba a hacer daño. Entonces, yo me la saqué enseguida. Pero me agarró rápido. Me dice: déjela, tiene derecho a... sin decir nada. Ese era Perón. La frase "no mataba ni una mosca" será reemplazada por "no mataba ni una hormiga". Ese era Perón. Una nueva frase del peronismo. Tenemos una última pregunta. Hola, acá. Mi nombre es Héctor, de la ONG Viento Limpio del Sur. Mi pregunta es: ¿qué opinas de la evolución que tuvo el peronismo hasta nuestros días? Y el peronismo se desenvuelve dentro del conocimiento y el corazón de la gente. El peronismo no muere nunca.
el peronismo y el evitismo, es decir, lo que viene con Evita, son dos ríos grandes que se juntan y evolucionan dentro del tuétano, de la médula argentina, que ustedes son los recipientes más directos, la gente joven, la gente, tu papá, tu mamá, tu abuelo, y después la educación. Traten de educarse para poder captar todas esas evoluciones del corazón argentino. El argentino es peronista, el peronismo es argentino, lo demás es lo demás. Bueno, Hipólito, la verdad que hemos hecho un viaje que va desde territorios 200.000 kilómetros, también hemos hecho un viaje por las interioridades más íntimas del cuerpo masculino y también hemos viajado por la historia argentina, que esto es lo más interesante. Podría agregar, Hipólito, que además sos el mayor coleccionista de arte africano, tal vez de Sudamérica, ¿no? Tenés una colección de ¿cuántas piezas de arte? 1250. 1250 piezas de un arte lleno de riqueza, arte africano, que está en la Argentina, esa colección, en un país que muchas veces oculta y niega, pero que tiene también sangre africana que corre por las venas, un pueblo, una inmigración que llegó forzosamente y que fue clave para la construcción de nuestra independencia. Muchos afroamericanos lucharon en las guerras de la independencia y padecieron también los males de la exclusión y de la pobreza. Así que ojalá esa colección dure. Hay un museo que lleva tu nombre ya, ¿no? Sí, la Fundación Barreiro tiene un museo. Ajá. Sí. ¿Y el museo de Roque Pérez? No, en Roque Pérez hay un museo personal con las cosas más directas de Perón. Es la casita que está al lado de la casa. Las dos casas. Las dos casas. Las dos casas. Un rancho que fue hecho por el padre de Perón en 1893 y otro cuando nace Perón y otro que está 70 años después. Bueno, los que puedan acérquense a Roque Pérez para conocer el lugar donde nació Juan Domingo Perón. Vayan allí para ver y se nos van a caer las piernas, las medias. Va a ver la humildad de todo ese lugar. Ahí no hay edificios, no hay piedras, hay sentimiento puro, solamente de un ser magnífico salido del pueblo, de la raíz del pueblo argentino, como era Perón. Muchísimas gracias, Hipólito, doctor Hipólito Barreiro. Gracias.